Estamos en una emisión más de Teatro Crítico, en un programa muy significativo, muy especial, porque tenemos como invitado el día de hoy al profesor Marcelino Suárez. Él es geógrafo y el día de hoy trataremos precisamente sobre una de sus obras más recientes, sobre su libro en realidad, intitulado Filosofía de la Geografía, Crítica a la Geografía Humana. Y en ese sentido es que el programa de hoy, la conversación que vamos a realizar y tener el día de hoy, versará sobre comentar, sobre glosar la obra, el libro del profesor Marcelino. Es un gusto estar con usted, profesor. Igualmente, Y bueno, pues vamos a empezar. Eh, Realmente el libro es, podríamos decir, el desarrollo de trabajos previos que el profesor Marcelino ha venido desarrollando, tanto de una manera escrita, forma de artículos, como en conferencias o en la ligazón conferencias texto escrito, claro. Y este es un conjunto de ensayos con una conexión interna entre ellos, sin duda alguna, y dado el tiempo que se tiene en un programa y en un medio como este, yo quisiera iniciar atendiendo justamente a la primera parte del libro. Eh, Vamos, para que nuestro auditorio más o menos ubique la forma en que marchará y se procederá en este programa, pues trataremos de atender a tres elementos o a tres partes, a tres bloques del programa. El primero, que vamos a tocar inmediatamente, será sobre un ensayo que hizo el profesor Marcelino en torno a la obra de Cosmos de Alejandro Humboldt, muy importante. La segunda parte tratará sobre nociología de la geografía, es decir, el análisis de la geografía en cuanto a disciplina, y en último, una tercera parte que esperemos nos dé tiempo, aunque sea tocar tangencialmente, glosar algunos elementos muy importantes sobre la idea de globalización, en la que también le dedica un ensayo el profesor Marcelino, en particular a analizar la idea de globalización en un geógrafo que se llama Milton Santos. Pero bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es la de glosar algunos elementos de la obra de Cosmos de Alejandro Humboldt. Y yo quisiera en ese sentido plantearle una pregunta o plantear algunos comentarios al profesor Marcelino para que él nos desarrolle la cuestión. Eh, pues, Habría que comentar que la obra titulada Cosmos, ensayos sobre la descripción física del mundo, más o menos viene siendo el subtítulo, es una obra de Alejandro Humboldt, en donde la pretensión del autor, de Humboldt, es dar, en sus propias palabras, una descripción completa e integral del cosmos, pero del cosmos entendido, y lo dice en los propios términos de Humboldt, como las realidades celestes y de la Tierra, terrenas y más allá precisamente del globo terráqueo, en una suerte de compendio de todas aquellas disciplinas que se han desarrollado y se han venido desarrollando. Sin duda yo quisiera ahora aquí plantear, preguntar al profesor Marcelino, que lo que pretende Humboldt va mucho más allá de mantener un análisis en la escala de la categoría geográfica, es decir, desborda los términos geográficos, y además lo que uno puede analizar por el propio ensayo que realiza el profesor Marcelino, y lo que uno también puede revisar en torno a lo que se ha escrito en el análisis de la obra, es que la mayoría de los autores que han intentado analizar, penetrar en esta obra de Cosmos de Humboldt, no advierten, o en el caso de advertirlo, no tienen los elementos suficientes para poder desmarañar y identificar las ideas filosóficas que subyacen en Humboldt. claro. Indudablemente, Humboldt está ejerciendo allí una filosofía, sin duda, en un punto ligado a un monismo nociológico, en tanto pretende refundir diversos elementos en una sola obra y en una sola disciplina, de ahí la idea de cosmos, y también supone una ontología, una metafísica, mejor dicho, ejercida. Entonces, yo pararía allí para preguntarle al maestro Marcelino
el análisis de su ensayo, hay que leer la obra indudablemente de filosofía de la geografía, pero preguntarle por lo menos respecto a este factor, ¿qué nos podría usted decir en torno a esta metafísica o esos aspectos ontológicos de los que habla Humboldt ligados a las cuestiones nociológicas, profesor Marcelino? Claro, la cuestión, acaso primordial para poder entender un poco mm, la obra de Humboldt, por supuesto, pero la intención o el interés del ensayo de Humboldt, del ensayo sobre el cosmos de Humboldt, hay que verla como una suerte de ajuste de cuentas sobre lo que los mismos geógrafos interpretan de la obra de Humboldt, ¿no? La idea de los geógrafos es que Humboldt, si no todos, incluso esa idea ya se está, diríamos, revisando en la actualidad, y a Humboldt ya no se lo considera pues a la manera como se consideraba en los años 50 o incluso en los años 70 del siglo XX, pero la idea fundamental era que Humboldt era una suerte de padre putativo de la geografía y por lo tanto parecía que los geógrafos querían entender, y este entendimiento hay que verlo desde la perspectiva ética de la teoría del cierre categorial, como una suerte de comprensión a Humboldt desde el taller de los geógrafos, es decir, como desde una perspectiva gremialista de nematología propia de los geógrafos, pues se trataba de interpretar a Humboldt como aquel científico que con su obra habría dado lugar a los primeros inicios de la geografía, junto con Ritter, y después, más tarde, según la rapsodia característica de los geógrafos, pues vendrían Vidal de la Blas o Russell, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la intención fundamental del artículo este, pues habría que entenderlo en ese contexto, en el contexto de negar o de criticar a quienes concibieron a Humboldt como un padre de la geografía, pues también negarlo, porque Humboldt está en unas coordenadas más bien nematológicas, sin perjuicio de que después se pueda estar de acuerdo o no con el tipo de nematología en el que ponemos a Humboldt. Entonces, ¿qué ocurría en el cosmos? Cuando me acerco, primero esto lo intuí a través de otros autores, siempre teniendo presente la teoría de la ciencia de cierre categorial de Gustavo Bueno, ¿no? Pero posteriormente, cuando por motivos ya mucho más pragmáticos, es decir, tener que hablar en un curso en Santo Domingo de la Calzada sobre el hombre y el cosmos, pues al enfrentarme ya directamente con la obra de Humboldt, lo que voy viendo es que, sin perjuicio de los conocimientos, o diríamos los saberes científicos que concurren en la elaboración de la obra está intercalada, y así el segundo tomo y las introducciones, etcétera, y expresiones por todos los siguientes volúmenes que fueron apareciendo, que ocurre que ahora están compendiados aquí en España se ha publicado compendiado en un solo volumen, pues empiezan a aparecer componentes que tienen o bien una raíz ontológica o bien un sesgo nosiológico importantísimo. Entonces, todos esos componentes ya nos hablan entonces de un Humboldt nematológico, no nos hablan de un Humboldt científico, geógrafo. Es más, en el artículo veíamos cómo Humboldt, desde una perspectiva noseológica, puede ascribirse pues, a la fisiología o puede ascribirse a la geología, y no están equivocados quienes hablan de Humboldt como un geólogo, porque, bueno, pues sobre vulcanismo, etcétera, pues tiene aportaciones que si no son enormemente descollantes, son aportaciones curiosas, incluso a la biogeografía, con su estructura de las cliseries de vegetación, cuando sube al Chimborazo y aplica los esquemas de la vegetación de los pozos mineros, pero ahora en altura, no en subterráneo. Y entonces, en ese sentido, hay componentes que son noseológicos, pero estrictos, de una categoría determinada. El problema es cuando Humboldt empieza a tener ideas que envuelven a todos estos saberes con los que pretende construir ese cosmos, ¿no? El primero es la idea de que el primero es de carácter noseológico, pero tiene seguramente algunos componentes ontológicos
que lo están envolviendo. Quizás, probablemente, porque en el siglo XIX está funcionando la idea de cada ciencia como un objeto y todos estos objetos como pertenecientes a la naturaleza. Es decir, que digamos que hay una idea ontológica que auspicia la idea noseológica y que se realimenta. Si nosotros tenemos que conocer el mundo, pues, y el mundo es uno, pues resulta que la ciencia tiene que ser una para conocer ese mundo, ¿no? Entonces es como una especie de isomorfismo entre el planteamiento noseológico y el ontológico. Eso es lo que parecía que había en Humboldt. Cuando ya investigas un poco más, te das cuenta que en Humboldt aparece una idea de naturaleza que al menos desde la perspectiva del materialismo filosófico la criticamos, ¿no? Porque desde la perspectiva del materialismo filosófico hay que distinguir una naturaleza con n minúscula, por decirlo así, y de una naturaleza con n mayúscula. Entonces, esa naturaleza con n minúscula tiene un sentido completamente pluralista, pero la naturaleza con n mayúscula, esa naturaleza incluso con el artículo la delante, esa naturaleza es una entidad de tipo nematológico, completamente metafísica, porque no hay, y porque no tiene esa naturaleza se suele pensar como una suerte de entidad atributiva, frente a las naturalezas que tienen, diríamos, sesgos o incluso cortaduras unas respecto a otras, lo que da lugar a la pluralidad del mundo y lo que da lugar a la negación de unas a través de otras, ¿no? Eso es uno de los principios fundamentales, si no me equivoco, del materialismo filosófico. Entonces, lo que veía en Humboldt es esa idea de naturaleza como una suerte de todo armónico en el que tenían que entrar y congeniar todos los elementos que nos procuran los distintos saberes. Pero los distintos saberes, y ya en el mismo momento en el que está escribiendo Humboldt, los distintos saberes son saberes inconmensurables unos con otros. A Humboldt se lo suele considerar a veces, y ahí está la polémica famosa de si Darwin leyó a Humboldt o si Darwin en el Bagley llevaba consigo las obras de Humboldt, y si Humboldt es pues un predarwinista, bien, pero en todo caso, Humboldt, la biología nada tiene que ver, la biología entendida como, desde el punto de vista nosiológico, como aquella ciencia cuyos términos son las células, los orgánulos celulares, y donde los operadores son los microscopios o los disolventes, y donde los relatores pues, pueden ser las balanzas o las comparaciones que nos permiten los operadores de los microscopios. Humboldt, en ese sentido, aunque haya escrito su flora a partir de la vegetación de las minas subterráneas, ese tipo de categorías en las que entra él son inconmensurables unas con otras. Y esas categorías, solamente con una suerte de petición de principio, componen un todo. Eso es una petición de principio, porque hay que suponer quiero decir, desde la perspectiva, por ejemplo, de la teoría general de sistemas, pues sí podríamos decir que el cosmos es un todo, donde a la manera de estas famosas matrioscas rusas que se van encajando unas en otras, pues los distintos saberes encajarían unos en otros, y la última matriosca pues podría ser la filosofía que le da sentido a todo lo que tiene dentro, por poner un ejemplo un poco técnico, ¿no? Pero la idea de naturaleza de la que está constantemente haciendo uso Humboldt, pues nada tiene que ver con la idea nada tiene que ver en principio con las ciencias, y a nuestro juicio es una idea sustancialista, completamente metafísica. Esa sería un poco la razón de acometer el análisis de Humboldt en ese sentido. En ese sentido es en el que Humboldt aparece entonces como una nematología, o al menos esas partes que están intercaladas en su obra aparecen como una suerte de nematología. Una nematología que les viene muy bien desde un punto de vista pragmático a los científicos, en el sentido en el que todos se pueden pensar envueltos por la naturaleza y contribuyendo al descubrimiento de la naturaleza. Otra idea completamente nematológica desde nuestra perspectiva, porque es una especie de descripcionismo noseológico, en el sentido de que si la naturaleza es algo preexistente,
y que los científicos tienen que ir descubriendo poco a poco, y eso aparece en Humboldt constantemente en el Cosmos, cuando él dice que, bueno, con los nuevos aparatos se irán descubriendo nuevas cosas. Hay un concepto de descubrimiento manifestativo y que digamos que está basado o elevado a partir de esa concepción nematológica de la idea de naturaleza como una suerte de entidad armónica, que a nuestro juicio es completamente metafísica. Está siguiendo un poco, diríamos, siguiendo las directrices de la idea de naturaleza o de la crítica a la idea de naturaleza que hace Gustavo Bueno en tantas obras, Claro, ¿no? claro, profesor. Incluso recuperando este elemento tan importante dentro de la OMBA de Humboldt, que es su concepto de naturaleza, ¿no? Claro, es un concepto de naturaleza que además, pues ahí tenemos a Schelling, antes Claro, que Humboldt, ahí tenemos también a Goethe, es la época de los románticos y entre ellos hay una similitud, aunque aparentemente en las discusiones cuando Humboldt visita a Goethe y también cuando lee a Schelling, algunos, claro, cuando nos encontramos con las biografías como material fenoménico para construir el artículo, nos encontramos con los biógrafos, pues unos dicen, no, es que Humboldt tenía la misma idea que Schelling, otros dicen, no, es que esta idea está tomada de Goethe, Goethe no veía bien la idea de Humboldt, etc. Pero todos, claro, habría que analizar las ideas de naturaleza en cada caso, qué sesgos tienen y cómo poder clasificarlas. Eso no está hecho en el artículo ni mucho menos, pero lo que todos están en un aire de familia con una idea metafísica de tipo armónico, etcétera, ¿no? Esa idea, por otra parte, no es una, a ver, es una idea que sigue existiendo, que sigue existiendo. Pues, por ejemplo, entre nosotros, en España, pues Sánchez Ron pues compara a Humboldt y a Carl Sagan y dicen que tienen una idea similar porque ellos buscan el estudio del todo. Es decir, la idea de totalidad que está funcionando vuelve a ser otra vez esa suerte de totalidad atributiva. Claro, eso se mueve a una escala principalmente ontológica. Y, pero no se puede decir eso porque cuando analizamos las distintas texturas que nos arrojan las ciencias como categorías, se ven las cortaduras y las rugosidades que hay, es decir, las inconmensurabilidades. Y entonces ahí la idea de naturaleza, en nuestro caso, se opone a la idea ya de M1, porque M1 no tiene nada que ver con la idea de naturaleza, ¿no? En fin, la idea fundamental era demostrar o intentar decir a los geógrafos o intentar analizar cómo los geógrafos, pues cuando toman en cuenta a Humboldt, tampoco están al margen de ideas nematológicas, de ideas metafísicas, de sustancializaciones, etc. E ideas que están constantemente reclamando un análisis filosófico. Entre los geógrafos, a ver, la geografía es una disciplina. Lo, seguramente lo que hay que distinguir aquí es esto, y eso se dice también en el libro, que la universidad y las facultades de cada una de las disciplinas no coinciden ni son isomórficas con las categorías científicas. Categorías se mueven a una escala completamente, son a una escala ontológica del mundo y que tienen que ver con los sujetos operatorios, etc. La facultad se mueve a una escala administrativa. claro, Podríamos decir que la geografía, incluso la historia también, pues están circunscritas a los muros de la facultad y de sus bibliotecas y de sus profesores. Pero, pero eso es una definición de tipo administrativo, gremial, porque la historia, no necesariamente la historia tiene que circunscribirse a esos muros administrados. Cualquier persona que investigue las reliquias y los relatos
tendría categoría de historiador. Parece como si los historiadores o los geógrafos no quisieran reconocer más allá de sus muros, en cuanto se sale de sus muros, que pudiera existir la geografía, etc. Eso, claro, es una cosa que no resiste la mínima, porque Humboldt pues no era un universitario, claro, y Estrabón mucho menos, y sin embargo sí es un geógrafo. Entonces esa es una idea fundamental. ¿Qué ocurre? Que los geógrafos, la geografía por sus características, porque concurren en los muros, porque concurren en el interior de los muros de la Facultad de Geografía, tanto la geomorfología como la climatología o la geografía humana o la geografía de la población, al concurrir ahí, pues nos encontramos que se encuentran con un gran conjunto de categorías que son distintas entre sí, incluso opuestas, y que muchas veces pueden tener cosas que ver, pero otras veces no tienen nada que ver en absoluto. Porque las leyes, por poner un ejemplo, porque las leyes que explican pues la dinámica demográfica, pues no tienen nada que ver con las leyes que explican la dinámica geomorfológica, sin Claro. perjuicio de que por determinada dinámica geomorfológica pues podamos dar explicación de determinada dinámica demográfica. Pero entonces hay que verlo ahí desde otra perspectiva completamente diferente. Cuando hablamos de términos, operaciones y relaciones en el contexto de un campo nosiológico determinado, los nexos que concatenan a los términos a través de las operaciones y dan lugar a las relaciones son nexos del mismo nivel y escala. Y esa es la razón de que desde la perspectiva del cierre pues no se conciba una superciencia, que sea ciencia de todas las ciencias o de todos los saberes, etc. Entonces, ¿qué ocurre con la geografía? Pues con la geografía ocurre que tenemos que concurren en la academia pues distintos planos de distintos saberes categoriales. La demografía, la geografía Claro. histórica, la geografía económica, la geomorfología, la meteorología. Ahora bien, y esto es una cosa interesante porque explica también de alguna manera por qué razón muchos geógrafos, sin quererlo, se están saliendo constantemente del supuesto campo de la disciplina geográfica De su y de ámbito repente categorial. se encuentran reflexionando como filósofos. Y entonces, de lo que se trataba en aquel momento era de decir, no, es que ustedes podrán reflexionar, nadie les dice que no reflexionen y que puedan hablar de ideas, etcétera. Pero lo que se debe de saber es que cuando alguien está está en el campo de una categoría, puede reflexionar al nivel de las capas metodológicas, pero en el momento en que llega a determinado nivel, desborda completamente esas Claro. categorías y estamos ya en el campo de la filosofía. Lo que está detrás, de cualquiera de los artículos del libro es eso, ¿no? Por eso, Gustavo Bueno, yo creo que cuando sugirió el título de Filosofía de la Geografía, pues podría considerarse como un acierto, en el sentido de que efectivamente, al margen de que no hay una reconstrucción, en el libro no hay una reconstrucción explícita de la geografía en cuanto a ciencia, sin embargo, todo lo que se trata tiene que ver con eso, tiene Claro. que ver con esa reconstrucción. Y recopilando, compendiando todo lo que usted nos ha dicho ahora, profesor, podemos llegar a algunas conclusiones generales de cara a nuestro auditorio. Primero, que una de las pretensiones que tiene Humboldt en su obra es llegar a una especie de ciencia total. Ese fantasma que sigue estando presente en muchos científicos de verdad y que lo ven como el grado supremo y sublime al que ha de llegar la ciencia, que es verdaderamente, vamos, un imposible, por la misma constitución del mundo, no por otra cosa más. Y por otra parte, que dentro de de esas perspectivas que tiene Humboldt y que a veces los propios geógrafos en su hacer no advierten, como usted nos ha dicho ahora, es que se salen, rompen constantemente los ámbitos categoriales del campo de su disciplina de la geografía, en su variedad, implica hablar de geografía interna, y se ponen a filosofar. Y el problema no es ese, sino las herramientas o las perspectivas desde las que se ponen a hacer esta filosofía. Y finalmente,
para pasar al siguiente tema que usted ya ahora ha tocado, que sería el de la nociología de la geografía, para darle especial atención a ello, me llamó la atención, ¿no? Ya llama la atención el propio nombre que Humboldt le da, ¿qué término usa Humboldt? El de cosmos, ¿no? Eso Como totalidad de lo real en el fondo, ¿no? Que es. viene, vamos, de la metafísica griega, de Sí, Anaximandro, sí, ¿no? En sí, realidad, sí, el sí, cosmos, ¿no? Eso eso es es, sí, sí. interesante. Sí, Y que usted, bueno, y de cosmos con la connotación de todo ordenado, exactamente. que tiene la voz cosmos, ¿no? De todo ordenado. Y hay que volver a hacer hincapié también, bueno, pues aparte de las introducciones que tienen también contenidos de tipo estético-artístico, etcétera, en la obra de Humboldt, pues a ese capítulo dedicado completamente a la historia de la investigación sobre el cosmos, donde él parte ya de los griegos y de los babilonios, y donde, y donde ahí introduce pues, componentes de tipo también noseológico que podríamos, que podríamos poner en la escala de las teorías noseológicas. ¿no? Esto recuerdo haberlo hablado con Carlos Madrid también, al menos en la exposición en el curso de La Rioja, sobre esa importancia que Humboldt le da a los aparatos. Una importancia no solo teórica, sino pragmática. Humboldt cuando navega en el Orinoco para encontrar el canal del Casiquiare y el Río Negro y ver la conexión entre el Amazonas y el Orinoco, pues va pertrechado de todo tipo de aparatos y pierde la vida pues antes de perder cualquier aparato. Eh, para Humboldt los aparatos son extensiones ortopédicas del cuerpo. Es una concepción, en cierta manera, descripcionista, pero también epistemológica y no Claro. noseológica la perspectiva de Humboldt. ¿no? Todo eso va ahí unido y forman la envoltura nematológica de cosmos y de todos los saberes después de tipo, pues, cosmológico planetario exoterrestre o de tipo geológico, los análisis que ya hace Humboldt de tipo geológico. Lo que ocurre es que esos análisis hoy día, pues, después de la teoría de placas, pues ya están en otra escala, están en una escala más fenoménica que esencial, porque la teoría de placas, como dice Evaristo, pues diríamos que acaba cerrando, dando el cierre a esas ciencias de la Tierra, o a esa ciencia de la Tierra que está Es constituida por la geología. geología. Humboldt en ese sentido, muchas de las cosas sobre vulcanismo, etcétera, pues quedaron completamente desbordadas. Es ahí donde se ve cómo Humboldt queda desbordado y donde lo que empieza a tener valor, o al menos valor como material fenoménico para la reflexión filosófica, pues es esas partes nematológicas de Humboldt, porque las otras partes quedan barridas por las ciencias Desarrollándose, claro. según van desarrollándose, exactamente, exactamente. Muy bien, Marcelo. Bueno, pues para concluir este apartado, pues nada, remitir desde luego a revisarse cuenta en internet, echarle un ojo a esta obra muy pues, amplísima, más de 7,000 páginas en el total de la obra de Humboldt, pero vamos, que está ahí su interés y su actualidad en ese sentido, digamos, filosófico, en su análisis filosófico. Y desde luego remitir a la lectura del libro de Marcelino. Y para pasar al siguiente tema que ya ahora el profesor Marcelino nos ha expuesto o ha introducido algunos puntos al respecto, comentar que para seguir lozando en torno al libro, que en filosofía de la geografía, después del capítulo 2 que está, sí, el primer ensayo conformado por esta parte de Alejandro Humboldt y la ciencia del cosmos, se encuentra el segundo ensayo, propiamente dicho, que son cuestiones nociológicas en torno a las relaciones entre la sociedad y el medio en la geografía. Y yo ahora a partir para comentar Sí, la sí, obra, que nuestro sí, sí, auditorio sí. se entere. Yo como comentario, yo ahora no lo pude tener corpóreamente, no diría físicamente, porque claro, el hecho de que esté en un PDF y por esos medios también es físico, ¿no? Sino más bien más propiamente corpóreamente, y lo tuve que comprar en PDF, ¿no? Porque salió en diciembre del 2019. Sí.
en el viaje que yo realicé, pues fue mucho antes, de suerte que ya Sí. no puedo ahora mostrarlo corpóreamente al auditorio, pero vamos a tratar de que aparezca en la imagen, en el video de la portada, y claro, convocar al auditorio a que lo compre. Ahí está, excelente, ahí está, justamente. Y a razón de la segunda parte, yo quisiera ahora entrar en la parte más fuerte del programa, por decirlo así, en torno a la noceología especial de la geografía. Yo en este apartado quisiera, si el profesor Marcelino me lo permite, hacer una pequeñísima glosa para que de suerte que cualquiera que se encuentre este video en nuestro auditorio tenga más o menos idea o algunos conceptos generales sobre lo que es la teoría del cierre categorial, para que así en los términos que vayamos usando, cualquier persona del auditorio entienda por lo menos en términos generales qué es esto. Si me lo permite, profesor Sí, sí, Marcelino, sí, por introducir supuesto. esta pequeña glosa para Sí, además introducir es los que otros temas. es necesario Claro, hacer una pequeña glosa. Adelante, perfecto. Axel. Eh, Realmente eh, tratar de resumir, por decirlo así, la teoría del cierre categorial en un par de minutos, pues es un imposible. Lo que sí podemos hacer es, a efectos del programa, identificar y esbozar aquellos elementos que más explícitamente se van a ver involucrados respecto a nuestra charla. Entonces, yo partiría de tres elementos que implica la concepción, la idea de ciencia desde el materialismo filosófico y que también creo que puede ayudar a nuestro auditorio en otros contextos al margen del programa. Partiríamos de lo siguiente, que la idea de ciencia que se desprende de la teoría del cierre categorial, yo diría, la primera advertencia que hay que tener en cuenta es que la idea de ciencia en cuanto categoría. Esto puede resultar al principio un poco extraño, porque generalmente el uso del término categoría, a veces en su uso vulgar, deviene en sinónimo de término o de conceptos de las ciencias. De suerte que aquí hay que partir de que no, la idea de categoría que tenemos aquí es la idea de una totalidad, de un espacio inmanente. ¿A qué me refiero? A que una vez que una ciencia se configura o se constituye como una categoría, como un espacio, este espacio, esta categoría, esta totalidad va a ser inmanente, es decir, que los términos y los fenómenos de los que hable las matemáticas, de los que hable la física, de los que hable la sociología, van a responder en su desarrollo del análisis de los fenómenos y los términos a una circularidad donde esos términos y fenómenos que arrojen serán de la misma clase, es decir, que de conceptos sociológicos que se van a desprender otros conceptos, términos y fenómenos sociológicos, que de conceptos matemáticos se van a desprender conceptos matemáticos. Es decir, para redondear esta idea, que la idea de categoría, una ciencia es una categoría en cuanto a una totalidad, un espacio inmanente que en su desarrollo y constitución, ¿cuál va a ser la característica? Que no se van a confundir, no se van a revolver con las otras ciencias, no se van a mezclar. Eso es la importancia y eso constituye a su vez una concepción categorial del mundo, al menos en el aspecto de la ontología especial. Eso es muy importante, porque esto nos va a evitar llegar a varios yo diría, vicios o errores nociológicos y ontológicos. Suponer uno que hay la posibilidad de una idea del todo, cuando esto es imposible por la pluralidad del mundo, y que las ciencias son, como ha dicho el profesor Marcelino, inconmensurables unas con otras. Es decir, que no se pueden fusionar los términos o los conceptos. Primero, simplemente para abreviar, no quiero dilatar esto, pero es muy importante. La idea de categoría, la idea de ciencia como una categoría en tanto una totalidad, un espacio inmanente en donde en su construcción los términos, los fenómenos de los que nos hable esa ciencia arrojarán nuevamente este mismo de términos y fenómenos. De conceptos sociológicos se arrojan conceptos sociológicos, etc. Muy bien. Y el otro aspecto que yo quiero comentar en torno a la teoría del cierre categorial es muy importante. De ahí viene la idea de cierre categorial, precisamente. Eso es el cierre categorial que logra ser una ciencia. Muy bien. La otra idea es que la ciencia, cada ciencia en particular, constituye un cuerpo. Y esto ya en un sentido solamente metafórico, sino más bien con tintes de literalidad. Es decir, el cuerpo de la ciencia en tanto un cuerpo conformado y delimitado.
en que en su interior está comprendida la propia realidad categorial de la que está hablando con todas sus materialidades. Esta es la diferencia respecto a otras concepciones, es decir, que el instrumental usado, que los fenómenos usados, que las materialidades, los temas, los fenómenos de los que está hablando la ciencia, no es que sean externas a la ciencia y se vea desde la óptica científica, sino que están inmersos, forman partes constitutivas de esa categoría. De ahí que la ciencia sea un cuerpo conformado, porque incluye, comprende a su propia realidad categorial. Y último elemento, para no dilatarme, que el maestro Marcelino nos comenta ahora esas cuestiones, que en este cuerpo, entre otras tantas cuestiones y elementos, se pueden advertir dos capas. Una capa que el profesor Bueno denomina básica y una capa metodológica. Ahora bien, rapidísimamente, la capa básica, esto se puede encontrar en el tomo tercero, la teoría del cierre categorial, se desarrolla ese aspecto. Entonces, para acabar, y que el profesor Marcelino comente. La capa básica está constituido en el fondo por esos términos, por esas relaciones, por esas materialidades, es la estructura misma de la ciencia, con sus términos, relaciones, operaciones, sus fenómenos y esencias. Ahora bien, sobre esta capa básica que constituye el cuerpo de la ciencia, hay algo que se denomina capa metodológica, y es que ustedes comprenderán que los campos de la ciencia son amplísimos, sus términos, sus relaciones, sus fenómenos son muy amplias, de suerte que para conjuntarse y conformar verdades, pues no pueden partir de azarosas relaciones entre ellos, sino que hay elementos, hay concepciones o contextos que enclazan o coordinan esas materialidades tan diversas o tan dispersas que se podrían entender, es decir, que los coordina esta capa metodológica, como por ejemplo las teorías de Newton, espacio-tiempo, muchas veces van a recaer para poder mantener esta conjunción de elementos en ideas ya más bien teológicas, eso hay que decirlo, la idea de espacio de Newton, por ejemplo, que hay que decir era unitario, está en contra de la idea trinitaria de Dios. Bien, en fin, o en otros conceptos, la idea del éter electromagnético para mantener la unidad de esos elementos. Y para cerrar y dar la palabra al profesor Marcelino, justamente en el caso de la geografía, lo que el profesor Marcelino identifica como una discusión en el ámbito de la capa metodológica es la relación entre medio y sociedad, por ejemplo. Eso es muy importante. Sí, Muy bien. eso es, sí. Bueno, Eh, sí, 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 sí. sí, Acaba, Marcelino. acaba. Perdón por la glosa, era No, simplemente no, no, eso. no, Y es que si no iba a ser complicado para no, nuestro no, auditorio, creo. es imprescindible, claro, es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera, pienso yo Eso, también. muy O bien, sea muy que bien. muy agradecido por esa glosa porque así me evita a mí tener que hacerla y entonces, pues, Muy bien. sí, porque es que si no, cualquier espectador o cualquier lector que no tenga claro de qué va, pues se puede perder con la terminología, etcétera, ¿no? Claro, Así que incluso muy puede ser interesante un... Gracias. y muy agradecido. Dos Y cosas. sí, Sí, sí. Bueno, comente usted, a ver, comente usted, Marcelo. Le quería hacer una sí. pregunta concreta, pero adelante. No, no, pues venga, la pregunta, Ah, ya engancharemos con ello. perfecto. Bueno, Bien, simplemente era esto, ¿no? De cara, puede ser también un aliciente para que nuestro autor investigue más al respecto, si está claro, interesado. Muy sí. bien. Eh, yo el primer aspecto que quiero glosar aquí es algo que a mí me parece muy importante. En el desarrollo de este ensayo, el profesor Marcelino, para tratar de marcar, de delimitar el campo, la categoría, precisamente la geografía y en su subcategoría o subcategorías que estaría constituida la geografía humana, eh, se atiende a un proceso de su desarrollo, de su génesis histórica, en confrontación con otra disciplina de la época, que era la sociología o la morfología social. Entonces, esto es muy interesante. Yo quiero hacer rápido un énfasis aquí. Perdón, Marcelino, Nada, pero ahora nada. me detengo pero es muy Tranquilo, importante tranquilo. porque esto nos permite además, es muy importante también, porque nos permite además ya advertir las líneas del análisis nociológico de la sociología. Bueno, parece muy interesante y hemos tratado de rondar en ello, porque es la disciplina en la que formalmente nos instruimos, ¿no? O Claro, en la claro. que resulta importante. Y entonces lo que hace el profesor
Marcelino es muy importante porque para contextualizar en torno al punto, la constitución del campo de lo que se ha denominado geografía humana con los componentes que ello implica, estuvo en sus orígenes por los mismos, que como pueden ustedes advertir, los términos que están en una categoría también pueden aparecer en otras. Generalmente esto pasa así. El punto es desde qué enfoque y cuál es el enfoque categorial que se le da para delimitar una ciencia de otra. Y hubo una discusión, una polémica en el siglo XIX en torno a los límites de la sociología y de la geografía, en este caso de la geografía humana. Y el profesor Marcelino advierte en estos casos la pugna o la polémica que hubo entre la llamada antropogeografía de Ratzel y la morfología social, que era un término que se viene usando desde la época de Durkheim. Entonces, yo quisiera aquí glosar esos elementos muy rápidamente para dejar al profesor Marcelino se expanda. Primero, que el profesor hace un énfasis entre cuál va a ser la diferencia entre el enfoque que le va a dar la geografía y el enfoque que se puede tomar desde la sociología. Y para ello retoma, y yo recuerdo y me vino a la cabeza enseguida, la obra del profesor Bueno, Etnología y Utopía, en donde el profesor ahí establece unas diferencias entre la historia y la antropología, y al final da una pista verdaderamente importante, al final del ensayo, en donde dice: si nuestros criterios parecen capaces para establecer líneas divisorias entre la etnología y la historia, podemos pensar que también podrían diferenciar la sociología y la etnología. Seré muy breve. El punto de vista sociológico me parece, más abstracto que el punto de vista etnológico. Su abstracción consiste en que atiene a los componentes que llamamos circulares de las relaciones de identificación, mientras que la etnología considera más las relaciones radiales. Y es algo parecido a lo que sucede con la geografía, que atiende más a elementos radiales que a los elementos circulares, que de ahí viene el cierre categorial de la sociología. Los términos y las relaciones que nos darán serán nuevamente conceptos relacionados a relaciones circulares, grupos sociales, familias, grupos humanos, etc. Yo me detengo aquí, Marcelino, perdone por lo dilatado, Sí. y lo escuchamos. Nada. En esta situación, en torno a la formación de la diferencia entre la geografía humana y la sociología. Perdón, profesor Marcelino. Sí. Bueno, pues estupendo. Vamos a retomar, vamos a empezar a retomar el discurso un poco desde el principio para ver si logramos darle una cierta continuidad. Y, efectivamente, ¿por qué tanto interés, o por qué tiene tanto interés esta distinción entre capas básicas y capas metodológicas? Sabemos que desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial y desde la perspectiva del materialismo filosófico en general, una distinción fundamental es la distinción entre conceptos e ideas. Los conceptos nos remiten principalmente a las categorías científicas, los conceptos son científicos, mientras que las ideas nos remiten a la filosofía. La distinción entre filosofía y ciencia pasa por la distinción entre conceptos e ideas. Ahora bien, como desde la teoría del cierre categorial los conceptos nos remiten a un campo de inmanencia, como muy bien has explicado, ese campo de inmanencia, y además como las categorías científicas son inconmensurables y en ese sentido nada tendrían que ver con la filosofía, porque los conceptos se mueven a una escala completamente de la filosofía, parece que no hay posibilidad de hacer un tratamiento filosófico de las ciencias, porque los conceptos se encontrarían a una escala, las ciencias se encontrarían a otra escala, y pasaría como con estos, un ejemplo quizás grosero, pero con estos mapas de diferente escala, que aun tratando de lo mismo, las líneas, las curvas de nivel, cuando lo superponemos, no coinciden. Porque si uno es de escala 1,50.000 y el otro es de escala 1,25.000, no hay posibilidad de superposición de curvas maestras, etc. Entonces parece como si no hubiera posibilidad de que las ciencias pudiesen mantener un diálogo con la filosofía. O ¿cómo entra la filosofía entonces
en el campo de las ciencias, cómo entran, por decirlo así, las ideas, cómo atraviesan los conceptos. Entonces aquí una de las razones que aduce don Gustavo Bueno, pues es que las ciencias están también atravesadas por capas básicas y por capas metodológicas. Que si las capas básicas concatenan términos, operaciones y relaciones, efectivamente los científicos de cada campo de inmanencia pues también están envueltos por capas metodológicas que ya no son propiamente básicas, que ya no se mueven a ese nivel de la ciencia que concatena los términos, sino que son, como muy bien has dicho, pues en el caso de Newton, la idea de éter, o la idea de Dios, que acaba concurriendo aquí, y entonces esas ideas del plano metodológico es las que están constantemente movilizando los científicos y las que nos permiten ya vincular a la filosofía con las... Y efectivamente, esto en primer lugar pasaría con las ciencias, fundamentalmente con las ciencias fuertes, por decirlo así, con las ciencias físico-químicas, con la geología, etc. Ahora bien, ¿qué ocurre con otras ciencias, como pasa con la geografía humana? Yo no estoy, de momento, no lo estoy diciendo, y en el libro tampoco aparece, pero siempre digo que tenemos que tratar a la geografía humana, tenemos que tratarla como si estuviésemos ante una ciencia categorial, ante una ciencia cerrada, al margen de que después concluyamos que las características no cumplen con rigor el criterio de cientificidad o no, pero que tenemos que tratarla así. Y por lo tanto tenemos que aplicarle los mismos criterios que a cualquier otra ciencia. No estamos diciendo no estamos justificando desde una perspectiva gremialista que la geografía sea una ciencia o que dado que cumple los criterios del cierre categorial, es una ciencia. Estamos Claro. utilizando los criterios del cierre categorial para analizarla. Bien, entonces, si es así, la geografía tiene que tener también unos componentes básicos y unos componentes metodológicos. Es decir, tiene que tener unas capas básicas y unas capas metodológicas. Y efectivamente, esto parece que en cierta manera puede encontrarse porque en el caso de la geografía, y sin entrar en la geografía física ni en la meteorología o en la biogeografía, en el caso de la geografía humana, nos encontramos que los sujetos noseológicos, que son los geógrafos, tienen que tratar, pongamos por caso, en tu país, hay, al menos hasta donde yo sé, dos reputadísimos actualmente geógrafos muy reconocidos y con publicaciones que se consumen en España, son Jean Gernot, que debe tener origen francés, debe de tener Sí, este origen, y Alicia Lindon, que además los cito varias veces en la obra. Pues Alicia Lindon, pues en cuanto geógrafo, en sus obras, pues analiza a los sujetos actantes que están en las ciudades y puede analizar sus espacios, etcétera. Bien, es precisamente estos son términos del campo. Ahora bien, cuando estos geógrafos están diciendo también que su labor geográfica tiene que ser, en términos muy generales, para un mejoramiento o perfeccionamiento de la sociedad, están introduciendo otras variables que pueden ser muy deseadas, pero que no tienen nada que ver con la geografía, salvo que se pida al principio. Entonces aquí estamos en las capas metodológicas. Qué ocurría con el caso de la polémica en torno al determinismo o al posibilismo a finales del siglo XIX? Esta polémica ha involucrado, como muy bien has dicho, a la sociología y a la geografía y en sus variantes francesa y en su variante alemana. Hay que tener en cuenta también que hay un mundo en torno, o diríamos un mundo heredado, que es el mundo posterior a Sedan y el mundo en el que surge la nación alemana y en el que la nación francesa se piensa derrotada por los alemanes y por el sistema escolar alemán. Entonces, todas estas cosas forman parte de ese mundo heredado y de ese mundo en torno, y pertenecen pues probablemente pues a los sociofactos y a los artefactos, etcétera, que van a ir constituyendo la geografía.
Al revés que en Humboldt ahora entonces. Si antes considerábamos que Humboldt era, sin perjuicio del cultivo de distintas disciplinas en distintas orientaciones, lo de Humboldt era una suerte de nematología irenista de la naturaleza, aquí al revés, la discusión en torno a deterministas y posibilistas, o el ambientalismo también se ve, naturaleza-hombre o ambientalismo, etcétera. Esta discusión, que en principio parece metafísica, en el fondo encerraba, a mi juicio, un sesgo completamente noseológico. Ese era diríamos, la tesis fundamental. ¿Y por qué encierra un sesgo noseológico? Y esto, claro, lo hacen los geógrafos, es el ejercicio de los geógrafos constantemente, ¿no? En muchas obras, y sobre todo en la obra principal que habíamos analizado, pues la idea fundamental es esta, es que la discusión en torno a la geografía humana francesa y la antropogeografía alemana, que vendría a ser la misma traducción de geografía humana, que parecía una discusión entre deterministas y posibilistas los franceses, representados por Vidal de la Blas, deterministas los alemanes, representados por Russell, era una discusión que estaba mediada por la morfología social de Durkheim. Y entonces esa mediación hace que la discusión, en el fondo, el telón de fondo que tenía era un telón de fondo de tipo noseológico, en el sentido siguiente de unidad y distinción de la ciencia. Eso es lo que se estaba discutiendo. En el artículo se hace un análisis en términos también de esquemas de conexión diaméricos y metaméricos de las distintas tradiciones que ha habido, pero lo fundamental aquí es esto, que cuando Vidal de la Blas o los sucesores de Vidal de la Blas discuten en torno a la geografía, pues están discutiendo por la unidad de la ciencia con la morfología social. Y como muy bien has dicho, la morfología social, pese a quien le pese, hay que reconocer que parece tener como un acierto noseológico mayor que la geografía. ¿Por qué? Porque circunscribe su campo de inmanencia a las relaciones circulares, de tal manera que las relaciones circulares son las relaciones de los sujetos y de los grupos sociales, tanto a nivel nematológico como a nivel, diríamos, tanto a nivel etomático, la ciencia etomática, la ciencia de las conductas, como a nivel mitemático, las ideologías, etc. Y entonces la sociología parece que acierta mucho mejor con el campo y cuando dispara contra la geografía humana, eso es la sociología, pero la sociología cuando dispara, Durkheim y los sucesores, Mauss y los sucesores de Durkheim, pues cuando disparan contra la geografía aciertan porque ven la precariedad del campo noseológico. Ven la precariedad del campo noseológico porque esa unión de la geografía, diríamos, de los sujetos humanos con el medio, o bien es una unión diamérica, donde el medio aparece intercalado en los planes y programas, o no, o es una ciencia natural, donde el sujeto, donde los huesos de los sujetos aparecen como las areniscas que puede arrastrar un río y sedimentar. Es decir, se mueven a una escala completamente distinta. Entonces, de lo que se trataba era de ver cómo la obra en el, cómo la obra en el fondo, pues era la obra de Febre, de Lucien Febre, la que analizábamos fundamentalmente. Entonces, en la obra de Lucien Febre se ve perfectamente cómo su análisis es un análisis de tipo fundamentalmente noseológico. Aunque, claro, desarrolla tanto el concepto de posibilismo que da la impresión de que estamos en un análisis de tipo ontológico, es decir, que se refiere a las realidades mismas, pero no, él está ahí defendiendo la importancia de la geografía humana francesa frente a la sociología, pero a través de la crítica al determinismo. Es ese el fundamento, ¿no? Y cuando analizas obras francesas o resúmenes de obras francesas, por ejemplo, los análisis históricos que hace, ¿cómo se llama? Paul Claval, pues se ve perfectamente por dónde iban los tiros.
Entonces, cuando se está discutiendo determinismo con posibilismo, pues sí se está discutiendo, parece que se está discutiendo a un nivel ontológico, pero esa discusión la representábamos nosotros en el eje pragmático y tenía un valor puramente noseológico. Quedaba dentro esa discusión entre posibilistas y deterministas, pues está en el eje pragmático, pero se estaba discutiendo en torno a unos términos internos que eran eh, eh, o a través de los cuales se trataba de decir si eran de este campo o no eran de este campo. En las reglas del método sociológico, Durkheim viene a decir, y además lo dice, vamos, es que se pueden sacar párrafos enteros de las reglas del método sociológico en los que Durkheim se estaría representando una idea de la sociología que perfectamente en consonancia con lo que desde la teoría del cierre categorial decimos que son las ciencias, en el sentido de que se limita, no hay cajas negras. Es decir, hay cajas negras, pero en la conciencia de que esas cajas negras, de que su interior no interesa, de que su interior no interesa, lo que interesa son las conductas sociales. Eso es lo que le interesa a Durkheim. Y por ahí iría un poco los tiros, ¿no? De la... Sí, totalmente, profesor. Es realmente todo el libro es riquísimo y esa parte es muy significativa desde un punto de vista nociológico, es muy importante. A mí me parece realmente, profesor, que el libro debe ser leído por todo quien le interese esta temática, su Sí, libro. claro. Hablando o atendiendo esta parte de la obra de usted sobre la morfología social, sobre la pugna con la antropogeografía, con las perspectivas de Ratzel y todo esto, eh, por materiales que uno va compilando el tiempo, me encontré, y vamos, que uno puede realizar o encontrar totalmente las sincronías, las disputas y los aspectos que usted expone con las obras del momento. Justamente me encontré entre una de esas cosas que tengo por aquí, este libro de un discípulo de Durkheim, en la misma perspectiva que usted señala, que es Maurice Halbwach, que se llama Ah, Morfología Social. claro, Entonces, claro. es sumamente interesante esto. ¿A qué viene? Porque en su primera parte, en su introducción, ya establece la diferencia y los límites de la influencia que puede tener el medio geográfico en el desarrollo de los grupos o poblaciones asentadas en ese mismo medio o que entran en relación. Y es interesante porque todavía en estos momentos de la etapa sociológica, todavía consideran, aunque sean desde esa perspectiva circular de la sociología, pero todavía consideran el factor del espacio geográfico. Es muy interesante, porque en los manuales ya actuales de geografía, prácticamente esto queda olvidado, anegado, ya ni siquiera se considera. Eso es muy Claro, no, no. interesante. Es más, yo diría que estamos hoy en un punto, desde luego, la inconmensurabilidad entre eso a lo que los geógrafos llaman geografía humana Exactamente. y geografía física es una inconmensurabilidad que está ahí y que es imposible saltar, porque para decirlo en nuestros términos, la geografía humana se mueve a una escala beta y en una dialéctica que es el de las metodologías alfa y beta operatorias, mientras que la geografía física se mueve a una escala 1 y además son ciencias entre sí también inconmensurables, porque ya diríamos que hay de la misma escala entre una climatología o una meteorología y una biogeografía, por ejemplo, ¿no? Claro. Sin perjuicio de que después la humedad o la temperatura se tenga que tener en cuenta a la hora de ver los distintos ecosistemas o lo que sea. Bien, pero el acierto aquí de Gustavo Bueno al establecer la diferencia entre las metodologías alfa y beta como por el origen operatorio de las ciencias y la segregación del sujeto, pues es un acierto de una altura tremenda, porque deja, a mi juicio, a ras de suelo a otras teorías, ¿no? A otras distinciones, sé yo, como la distinción entre ciencias histórico-hermenéuticas o ciencias empírico-analíticas, que sigue la tradición de la teoría crítica, de la llamada teoría crítica, ¿no? Pero efectivamente, eh, los
a finales del 19, principios del 20, pues se dan cuenta de estos detalles. Y además de otra cosa muy importante, porque ellos sí efectivamente tienen en cuenta el medio físico, pero luego el medio físico queda aparte. Lo importante Exacto. son las relaciones sociales. Y a lo que iba a decir, que podríamos considerar hoy actualmente, en la actualidad, que de alguna manera la penetración en los campos de las llamadas disciplinas geográficas, de los puntos de vista sociales, por ejemplo, la idea del paisaje como construcción social, sobre todo en el urbanismo, etcétera. Esa es una discusión que volvió a resurgir otra vez pues, entre Manuel Castel y, Lefebvre, por ejemplo, en los años 70, si el espacio tenía importancia o no tenía importancia, o solamente era el orden social el que está reuniendo, que está teniendo importancia. Un discurso que rescata, pues, hace nada, en la famosa obra Cosmópolis, Eduard Soya, el geógrafo de Los Ángeles, el geógrafo estadounidense, ¿no? Entonces, lo que se observa actualmente en la disciplina geográfica es una penetración del punto de vista sociológico. Y seguramente esa penetración del punto de vista sociológico, de hecho incluso algunos autores franceses hablan de el hombre espacial, refiriéndose al espacio. Sin embargo, ese punto de vista sociológico a la vez está dando lugar a que muchos hablen de giro espacial. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en obras y en compilaciones que hacen Alicia Lindon y Jean Dernot, pues están constantemente con el tema de los giros, etcétera, y es precisamente esa especie de disolución. Lo que se está viendo es esa especie de disolución de lo que antes era la disciplina geográfica, que tenía en cuenta el eje radial, en una suerte de circularismo en el sentido de los nexos del espacio antropológico exclusivamente circulares. Eso es lo que está pasando de alguna manera en la geografía. La obra de Harvey, pese a la insistencia de Harvey de ser una teoría de la geografía, así la llama David Harvey a su teoría, la obra de Harvey es sociología al final, es Sí, sociología, efectivamente. No porque es geografía. cuando lo analizamos desde el punto de vista del espacio antropológico, los nexos, aunque sean nexos económicos, los nexos que unen los términos y las operaciones que se dan son de tipo sociológico y se mueven a esa escala. Entonces eso es algo que, bueno, es una transformación que está surgiendo, que se está dando, y sobre todo, y es curioso, sobre todo a partir de las críticas que se pretendían radicales en los años 60 y 70, aquella otra geografía que era más bien de raíz económica, que era la que se llamaba la teoría cuantitativa o la geografía teorética, etc. Sí, vamos, que esto es muy importante y nos duele, para que nuestro auditorio lo advierta un poco también, a la inmanencia de las categorías, Claro. de las Sí, sí. geográficas y las sociológicas, y que no se pueden fusionar o confluir tan tranquilamente o tan pacíficamente, sin problemas nociológicos de gran magnitud, y decir, bueno, es que es interdisciplinar, un concepto realmente terrible, pero nos confunde Sí, todo. bueno, lo de interdisciplinariedad es que ya eso clama, diríamos así un poco dramáticamente, clama al cielo, ¿no? Porque, Efectivamente. porque, no se, porque no se sabe exactamente qué se quiere decir, sin perjuicio de que haya determinados trámites entre las disciplinas que puedan ser interdisciplinares. Aquí, la teoría del cierre categorial arroja mucha luz y distinción frente a hablar así sin más de interdisciplinaridad, porque habrá que saber si la interdisciplinaridad de la que se habla es sintáctica, si es posible, si es semántica o si es pragmática. Claro, claro. Y dentro de cada uno de los ejes del espacio noseológico, incluso podríamos decir, si ya no analizando cualquier disciplina desde un punto de vista exclusivamente anatómico, que serían los famosos tres ejes del espacio noseológico, sino desde el punto de vista de su proceso, de su fisiología, por decirlo así, ¿no?
Pues, ¿cómo se puede hablar de interdisciplinaridad desde la perspectiva, por ejemplo, de los principios de las ciencias o de los modelos de las ciencias, modos de las ciencias? Los principios que diríamos son cuando en una ciencia, a partir de un, a partir de un contexto determinante, se va, se va a formar un espacio de inmanencia determinado. En el momento en que eso queda, diríamos, cerrado, en el momento en que queda cerrado, se fueron polarizando ahí determinados principios. Principios que no establecen volitivamente los geógrafos o los físicos, sino que son principios que los involucran a ellos, porque son las normas por las que discurren esas ciencias. Entonces, ¿cómo se puede hablar de interdisciplinaridad? Es que los principios se pueden compatibilizar en unas ciencias con otras. Las ciencias tienen principios que surgen de esas concatenaciones y esos principios, en ese momento de cristalización y de cierre, esos principios no se pueden inventar. Otra cosa es que los científicos formulen una serie de principios a escala pragmática en sus dialogismos, pero esos principios les obligan a ellos mismos. Son las propias normas que obligan a los científicos, si no me equivoco en mi interpretación. Y lo mismo pasa con los modos. Si estamos utilizando, por ejemplo, dentro de los modos de las ciencias, estamos haciendo alusión a modelos, pues los modelos, como un modelo, si el modelo es muy abstracto, podrá servir para llevar a dos ciencias distintas, como puede ocurrir, pues, por ejemplo, pues con el concepto de mosaico, que podríamos interpretar, que funciona mucho como mosaico, que funciona mucho para analizar los paisajes, ¿no? Y que lo utilizan constantemente. Pero ese modelo, bueno, porque claro, además ese modelo sería un modelo de tipo isológico y después se puede aplicar atributiva y distributivamente según la categoría en la que estemos, pero los términos que lo componen ya son completamente distintos. Entonces, la interdisciplinariedad aquí queda barrida. Entonces, habría que ver en qué aspectos hay interdisciplinariedad sin tener que negarla y en qué aspectos no hay interdisciplinariedad, porque es inconmensurable, claro, la interdisciplinariedad. Sí, 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 totalmente. Y para ir cerrando este apartado y pasar al siguiente, simplemente eh, insistir en ello, porque eso que implica o por qué lo realizamos en ese sentido, por el agudo análisis que usted realiza en torno a esta situación que nos permite identificar estas pugnas y polémicas desde una perspectiva nociológica y muy importante determinación de unas categorías y otras. Eso es importantísimo para establecer el ámbito categorial de una disciplina y de otra, ¿no? Y simplemente glosar, de ahí yo subrayo la importancia de esa parte del libro en cuanto a la cuestión de la morfología social o la sociología en marcha, Sí, denominada de distintas maneras por a veces los términos o los usos de la época, ¿no? sí, Pero vamos, que están en plena actualidad, justo para reconstruir, digamos, esta cuestión nociológica, esa disputa nociológica que el profesor Marcelino nos ha advertido y explicado en su libro de Filosofía de la Geografía, también otros autores como igual francés, Armand Cuvillier, este manualito de sociología muy compendioso, al final, y con esto cierro esta cuestión, le dedica una parte de este libro a la morfología de los grupos y habla morfología demográfica y la sociogeografía, que era un término de la época. Y simplemente decir que advierte, lo interesante de eso es que ellos logran advertir en dónde podrían comenzar las categorías geográficas y en dónde las sociológicas. Es lo interesante de ellos, sin negar o sin anegar las geográficas y decir también lo determina todo los grupos sociales. Ahí logran ir ponderando las situaciones. Eso es interesante. Y todavía Mauricio Berger, en esto de la sociología política, todavía sí, considera estos aspectos del medio. Pero el acierto de estos autores al advertir que identifico ahora de mejor manera por lo que usted expone en su obra, por eso insisto tanto en ello, es ir ponderando y estableciendo las diferencias categoriales, como usted señala. Eso es muy importante. sí, 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 es Yo así. ahora, Marcelino, quisiera preguntar en torno a esta misma situación, un poco para ir también avanzando,
A su vez, esta disputa entre, o sí, esta polémica nociológica entre su génesis y la estructura de las disciplinas que se da entre la sociología y las áreas de la geografía humana, deviene también en un debate que hay que interpretar también nociológicamente, que usted ya lo comentaba ahora, que es el posibilismo y el determinismo. Y para contextualizar a nuestro auditorio, esto es, dicho de manera un poco tosca, pero creo que refleja bien la situación, es en qué medida el espacio geográfico, el medio geográfico, determina las acciones, conductas y procesos, desarrollos del grupo social que está asentado en eh, en ese espacio geográfico, en ese medio geográfico. A esto se le llamó, a la postura de decir que el medio determinaba a las relaciones sociales, se le llamó determinismo. Y a la posición en donde, bueno, ponderaban en distintos grados o decían, bueno, también tienen un papel el hecho de las relaciones humanas sobre el medio geográfico, viceversa, pero ponderando los procesos o acciones que pudieran tener los grupos humanos, le llamaron posibilismo. Y en este sentido, yo quisiera ahora, profesor, que nos desarrollara, que nos comentara usted un poco, por decirlo así, la salida que usted le da a este dilema que parece insalvable de esas discusiones, dicen, absolutizan los términos y no hay, parece que se empantanan las situaciones y ni para atrás ni para adelante pareciera ser así, y simplemente decir que usted los trata esta disputa de medio geográfico o sociedad o medio sociedad como si se trataran de conceptos conjugados. Eso es. Y la salida que usted le da a esta situación por ser unos conceptos conjugados son las de que entre ellos establecen conexiones diaméricas. Simplemente, de nuevo, para un poco contextualizar a nuestro auditorio, cuando hablamos de conceptos conjugados, para decirlo en una línea, se me ocurre exponerlo así, de aquellos pares de conceptos que no es que sean antónimos o sinónimos, no tiene que ver con eso, ni el solo hecho de que puedan ser correlativos, espacio-tiempo, sujeto-objeto, sino más bien que en las partes que componen al término A, ¿no? Los partes que componen al término A, serían necesarias para definir al otro término. Digamos que esta es la idea general de concepto conjugado. Y en estos conceptos conjugados hay varios procesos que se tienden a ver desde dos perspectivas, unas perspectivas que podríamos denominar metaméricas y diaméricas. Simplemente, de nuevo, para contextualizar rápido a nuestro auditorio, metaméricas, referido a un proceso, a una configuración, serían aquellas perspectivas o procesos en donde se ven más allá de las partes, digamos, desde su conjunción o su totalidad. Y las partes diaméricas es aquellas donde se ven a partir entre las partes que se entretejen. Parece que se puede decir así rápidamente. Yo me callo, maestro Marcelino, para Sí. escucharlo usted sobre este aspecto de cómo desarrolla usted la cuestión de medio, sociedad, como concepto conjugado y la explicación que usted da. Dos cosas para empezar, ¿no? Es impresionante ver cómo el mismo Lucian Febre acomete la distinción entre el medio y el hombre, o la naturaleza y la cultura, y él mismo, claro, no tiene las herramientas suficientes para saber, esta obra fue escrita antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando entra la Primera Guerra Mundial se para y después la vuelve a reescribir y la amplía después de acabar la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ya publica la obra, él todavía no, claro, no tiene las herramientas, pero parece que intuye la naturaleza enteriza de los conceptos naturaleza, cultura o medio hombre. Y entonces dice, de lo que ocurre aquí es que estos conceptos se cogen de forma enteriza y lo que hay que hacer es verlos de otra manera. No lo representa, pero está ejerciendo cierta conjugación. Esa es la primera idea. Entonces me llamó mucho la atención al leer la obra esto, porque veía la semejanza con los conceptos conjugados. El otro punto que hay que aclarar, seguramente en rigor, pues la diferencia naturaleza-cultura u hombre medio
no responden al menos a la relación de conceptos conjugados que don Gustavo Bueno nos ofreció. No están ahí dentro de esos conceptos conjugados. Sin embargo, a mi juicio, la distinción entre conceptos tomados según esquemas metaméricos y conceptos tomados según esquemas diaméricos podía dar, o me parecía que podía arrojar mucha luz. Sobre todo porque sí hay algo que sí está en la base de esta polémica entre el determinismo y el posibilismo, y era el hecho de que muchas veces la naturaleza se estaba tomando como la base y el ser humano, la cultura, como la superestructura, y eso sí son conceptos conjugados, y otras veces la naturaleza se está tomando como la escala esencial y el hombre, o al revés, como, según fueses posibilista o no, como la escala fenoménica. Si decimos que los seres, si decimos que los seres, que la explicación última del comportamiento y de las instituciones humanas se deben al medio en el que viven los seres humanos, pues ahí el medio está desempeñando una función de esencia frente a las instituciones que vendrían a ser fenómenos. O visto de otra manera, si decimos, y esto los marxistas sí que lo hicieron por ahí, si decimos que los seres humanos eh, no están determinados por el medio, sino que organizan y dirigen su propia vida, ellos diríamos que son la base, mientras que todo lo que concurre en ellos pues sería la superestructura. Bien, entonces, esos sí son conceptos conjugados. Y de alguna manera yo daba la entrada a esa consideración. Y después lo que hice fue rastrear a lo largo de la historia de la filosofía, con la ayuda sobre todo de la obra En las huellas en la playa de Rodas de Gleiken, el americano Gleiken, que es una obra que va hasta el siglo XVIII, pero que el registro fenoménico es importantísimo, porque es muy difícil encontrar un lugar donde uno halle toda, todos esos materiales sistematizados. Yo podía tener más o menos obras de Herodoto, o podía tener obras que sé, pues, el Corpus Hipocrático, etcétera, etcétera, pero algunas otras obras las he podido ir encontrando y luego recogiendo de ahí. Y entonces organizando todo el material. Yo creo que la única manera de superar la polémica entre el posibilismo y el determinismo no es una manera metamérica. Cuando reducimos todo a la manera rasseliana, o al menos así se interpretó, todo al medio, pues estaríamos en un esquema de conexión metamérica de reducción. Si a la manera hegeliana, como cuando Hegel dice en las lecciones de filosofía de la historia, no es el medio griego el que mueve el espíritu, no es el medio griego, pues estamos en una perspectiva posibilista. Y esto se extiende pues a lo largo de toda la historia de la filosofía y a lo largo de la geografía. Y la geografía se aprovecha para esa polémica de todas esas tradiciones. A mí me parece que la manera de interpretar esas relaciones entre la naturaleza y el medio, o entre la naturaleza y la cultura, es una manera de América. Y esa manera de América la he encontrado, pues, por ejemplo, en los ensayos materialistas de Gustavo Bueno, en el capítulo dedicado a la contraposición entre la naturaleza y la cultura a través de Claro. los géneros de materialidad, y ver cómo no es originario. Claro, entonces empiezan a aparecer ya otras cosas. Antes hablabas, por ejemplo, de cómo las ciencias, en cuanto se cierran y se constituyen, estamos hablando de la biología o estamos hablando de las matemáticas o de la física, la importancia que tienen es porque son saberes constitutivos de nuestra propia realidad. El hiperrealismo aquí es fundamental, y en la medida en que son constitutivos, suponen que ya está dado el engranaje en ellas. Cuando se constituyen ya está dado el engranaje entre, diríamos, el medio y la naturaleza. Bueno, pone muchos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, la nota re, pues se transmite por el sonido y pertenece a la naturaleza, pero en Claro. cuanto nota y en cuanto
producida a través, pues, por ejemplo, de un piano, pues entonces estamos hablando ya de la cultura. Y esta es una visión diamérica, ¿no? Los componentes phi y los componentes pi del espacio antropológico podrían verse así. Entonces es una manera también de comparar con lo que hacen los geógrafos, ¿no? Porque los geógrafos le están dando vueltas constantemente a este tema y hoy, aunque parezca que ha desaparecido, no ha desaparecido. La misma idea, por ejemplo, seguramente de antropoceno tiene mucho que ver con esto y que ya está tratada o acometida por algunos geógrafos, y efectivamente, la perspectiva de América nos permite interpretarlo sin caer en ningún tipo de reduccionismo. A mí me parecía que era una manera de salir al paso de esa misma polémica que hacíamos ahí, ¿no? Y de recoger todos los materiales, siempre se representan en las rapsodias geográficas, siempre se representan los materiales o bien como reduciendo al posibilismo, o bien como reduciendo al determinismo, pero no de una manera diamérica, ¿no? Y sin embargo, en el ejercicio, muchos geógrafos, pues, por ejemplo, sí que ven esas posibilidades. Sin ir más lejos, pues, por ejemplo, el portugués Orlando Ribeiro, sí que hay algunos recorridos en una obra que se titula O Mediterráneo e o Atlántico, pues sí que es un clásico de los años 50 del siglo XX, pues, o 40, no recuerdo ahora exactamente, pues sí que recogen algunos trámites. Por ejemplo, es que el ángulo de los tejados de las casas de los Pirineos, pongamos por ejemplo en los poblados de Ansó, en España, pues están determinados por la lluvia. No, es que los tejados con ese ángulo ya incorporan de alguna manera la lluvia. Es decir, ya están incorporando ahí. Entonces no hay tal reduccionismo. Lo que Claro. hay ni a uno ni a otro. Lo que hay ya, si los tejados tienen esa inclinación, es porque de alguna manera hay una relación diamérica ya con, con la nieve y con la lluvia y con los ámbitos de humedad, etcétera. Pero ya está incorporado. Como está incorporado pues el ladrillo de adobe a determinadas edificaciones de determinados poblados, etcétera. Ya está incorporado ahí. Es una relación diamérica, no es que el ambiente esté determinado, es una manera de verlo, pues como mínimo discutible, claro. Claro. Ahora usted me ha resuelto o aclarado una duda que a mí me surgía y claro, usted la aclaró de manera meridiana. A mí surgía la duda si efectivamente esta dupla medio-sociedad podría entenderse por sí como conceptos conjugados. Ahora usted nos viene a aclarar que Claro, más bien es cómo fue interpretado y el tratamiento que se le puede dar claro. Claro. a la salida a estas situaciones, precisamente. En Es una el perspectiva artículo, de América. sí, en el artículo de el concepto de conceptos conjugados que aparece en el basilisco, Bueno establece una lista, una relación de conceptos que pueden tratar con, seguramente que se pueden encontrar más. Yo Claro. mismo cuando analizaba estos conceptos veía que en parte podían ser interpretados con todo rigor como conceptos conjugados, pero que podía haber dificultad y discusión, y yo lo admito perfectamente. Lo que no quita, bueno, lo que no quita que podamos, que me parece, ¿no? Me parece que no quita que podamos utilizar la distinción el concepto de conceptos conjugados como una distinción muy fértil para otras situaciones seguramente próximas y que en todo caso intercalan conceptos conjugados, como en esta hombre medio está intercalado los conceptos conjugados de esencia, fenómeno, infraestructura, Base, superestructura. base, Exacto, estructura. porque de alguna manera da pie a eso, y eso lo digo en el libro. Digo, bueno, pues seguramente esto se discutirá, pero esa distinción, sí, sí, yo en ese punto está claro, y quiero decir, dentro de la definición de conceptos conjugados y de ese elenco de conceptos conjugados que nos ofrece el profesor Bueno, pues no aparecen estos dos conceptos. Sin embargo, me parecía que ofrecían una fertilidad porque los geógrafos no lo habían tratado así ni lo habían visto así de ninguna manera. No, pero ahora usted nos ha enriquecido y concuerdo totalmente
posibilidades que pueda entender la situación, con lo Sí, que sí, usted, ahora sí, usted agrega del tratamiento que le da el maestro bueno en los ensayos materialistas a estas duplas que se van haciendo a claro. lo largo del desarrollo, ya sea categorial o filosófico, Sí, sí. cuando habla de esto de naturaleza-cultura, ¿no? Eso es Y sobre todo porque el propio Lucian Febre, pues lo advirtió, como usted dice. parece que lo está diciendo en la obra, sin conocer el concepto de concepto conjugado. Dice, el problema es que estos conceptos se han tomado de manera enteriza. Es decir, Sí, es una frase que prácticamente aparece en el artículo de Bueno. Conceptos metaméricos son los que toman el concepto de manera enteriza, exacto. produciendo esquemas de conexión sustancializadores del tipo reducción, articulación Confusión. o fusión en un tercero. Entonces, esos elementos creo poder haber mostrado que existen, que se dan muchos a lo largo de toda la tradición filosófica. Menos son los otros, claro, entre ellos el propio Bueno, el propio de Martón, bueno, pues hay algunos, ¿no? Incluso puede aparecer, actualmente podrían aparecer más. En todo caso, ¿dónde metemos a unos u otros? Seguramente puede ser discutible según la interpretación, porque algunos, como seguro has leído en el libro, los he puesto posiblemente en dos casos repetidos. Esto no es ninguna contradicción, porque tampoco tienen por qué ser cerradas las posiciones, porque un mismo autor puede evolucionar, o porque un mismo Ah, autor lo representa de una manera y lo ejerce de otra, y así. efectivamente. Sí, Simplemente para glosar un poco la importancia de esta eh, posible destrave a un empantamiento en qué determina una cosa o qué no, desde un sí, punto de vista de los esquemas diaméricos, que es, claro, sí, establecer estas relaciones, comparaciones de unas totalidades con otras, ¿no? De las partes de unas relaciones con otro tipo, de las relaciones de unas partes con otras sí, partes o términos en sí, otras sí, situaciones del mismo nivel, más o menos. Entonces, eso es importante, profesor, porque ayuda a darle un tratamiento a veces, porque también esto, como usted lo ha dicho ahora, lo de medio hombre, medio sociedad, sí, sí, surgen como contextos genéricos envolventes de las acciones de los individuos. Y claro, entonces ahí sí que hay que ir ponderando las situaciones. Y algo más que a mí me parece muy importante, justo por la cuestión de estos esquemas metaméricos, que sucede que cuando habla, por ejemplo, Lefebvre de tomar por conceptos enterizos como unas totalidades cerradas, sucede mucho como con estas ideas como de cultura cuando se sustancializan. Es decir, a veces alguien dice, bueno, uno de los métodos típicos de la metafísica es el tomar la parte por el todo. Y aquí tenemos otra forma, que es más bien tomar la totalidad y sustancializar esa totalidad como si fuera infranqueable, sustancializar esas entidades que se vuelven, vamos, totalmente inaccesibles para establecer estas relaciones entre los términos que se puedan encontrar, o sea, en el medio o en la sociedad, por ejemplo, ¿no? sí, 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 sí. No, no, efectivamente, eso es así, ¿no? Y lo que ocurre, porque volvemos otra vez al problema anterior, ¿no? La concurrencia de disciplinas tan variadas en la geografía que da lugar a que haya desbordes constantemente y que los geógrafos hagan ese papel, y ya no solo en el sentido de geógrafo como científico espontáneo, como filósofo espontáneo, ¿no? Sino del geógrafo que muchas veces se asimila a una tradición determinada. Claro. Y efectivamente ese tipo de sustancializaciones se dan, pero a todos los niveles, bien de la idea de globalización, bien de la idea de naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las de los motivos de la selección de estos artículos que componen el libro es precisamente tener en cuenta cómo de alguna manera lo que se trata en todos estos artículos está siendo desbordado y hace referencia a una serie de ideas que hay que tener en cuenta también. Sí, sí, simplemente para cerrar y glosar con lo que usted comenta, sí, es cuando este conjunto de partes se totaliza y esa totalidad
se le asigna o se le da un atributo como si tuviera existencia y funcionamiento propio, que va marchando como totalidad propia, y ese es el gran error, unas esferas ahí megáricas, como dice la escritura, sí, que son infranqueables por donde se le vea, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tipo tantas de hipóstasis, ¿no? Que son las vías por las que más comúnmente se lleva a la metafísica, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Como ustedes podrán observar, los temas que se han tratado son de suyos difíciles, es el término que hay que usar, y son complejos, en tanto implican un montón de partes y de conceptos que hay que ir movilizando, lo que hace que las exposiciones o los comentarios sean un poco extensos, si no daríamos una concepción, una visión muy pobre o muy escasa sobre los problemas los problemas filosóficos aquí planteados. De suerte que concluimos esta primera parte para enlazar con la segunda y rogamos a nuestro auditorio que vea la segunda parte, le va a interesar, yo creo, es de su interés y va a ser plena conexión en donde en la siguiente parte vamos a abordar los últimos 2 puntos de nuestra charla que anunciamos en la introducción. Es decir, glosar un poco más acerca de la estructura sobre la unidad y la distinción de la geografía en cuanto a disciplina y 3 o 4 palabras en torno a la idea de globalización y antiglobalización o antiglobalismo que tanto está en boca de todos en estos días. De suerte que no nos despedimos, enlazamos al siguiente video y nos vemos enseguida.